En 1946, pese a que hubo un cambio de gobierno en nuestro país, las personas seguían matándose. Hablemos mierda un poco. Como veníamos hablando, estamos intentando analizar un poco el periodo de la violencia en nuestro país. Y en 1946 lo que se suponía también iba a ser un cambio de gobierno para poder pacificar el país, terminó reproduciéndose en mucha más violencia. ¿Y por qué? Pues que ponle cuidado que en 1930 a 1946 quienes habían gobernado habían sido los liberales. De hecho, ese periodo fue conocido como la República Liberal. En esa República Liberal, los obreros, la clase popular, había tenido la posibilidad de avanzar en ciertas reformas que eran necesarias para garantizar derechos. Mientras en el mundo estaban peleando una jornada laboral de 8 horas, en Colombia estábamos pensando que no fueran al menos 16, ¿sí? O que al menos a los obreros se les pagaran, o que tuvieran algún tipo de condición, porque es que no habían condiciones. Por eso uno puede explicar las huelgas de las bananeras, que más adelante termina en este verguero que fue la masacre de las bananeras, pero también en los paros, los disturbios que hubo en Bogotá, en Cali, etcétera, etcétera, que luego lo vamos a analizar. Ahorita estamos hablando de la violencia, no de movimientos sociales. Entonces, como estaba diciendo, de 1930 a 1946 en la República Liberal, los obreros, las clases bajas, habían logrado conseguir ciertos derechos. Por ejemplo, un derecho al trabajo, un salario, bla, bla, bla. Empezó la reforma, al menos en la idea de una reforma agraria, una reforma educativa, es decir, se había logrado avanzar en ciertas garantías de derechos para las personas. Pero en 1946, por fenómenos sociales, divisiones del Partido Liberal, decadencia de los movimientos sociales, etcétera, etcétera, logra ganar el Partido Conservador encabezado por Mariano Ospina Pérez. Este man lo que hace en el poder, lo primero es sacar un comunicado diciendo que él no va a gobernar solo para el Partido Conservador, sino que va a gobernar para todos los colombianos y colombianas, cosa que nunca ha sido cierta en los partidos políticos de nuestro país, porque a la hora del té los presidentes terminan respondiendo son a los sectores que los ponen en el poder. Y pese a que este Mariano Ospina Pérez había planteado que iba a gobernar para todas las personas, lo primero que hizo fue frenar todas las reformas que se habían avanzado, ¿sí? Y frenar las reformas pues pone sobre la mesa una indignación a todas las personas, campesinos, obreros, que en su momento estaban esperanzados de que iban a tener mejores condiciones de vida. ¿Y cómo fue ese cambio de gobierno entre liberales y conservadores? Pues uno creería que pudo haber sido traumático, pero para las élites no lo fue. De hecho, en el Congreso se hace una votación para ver si le ceden el poder a los conservadores y ganan 30 votos a favor, 3 votos en contra. Entonces la élite del Partido Liberal termina entregándole el poder al Partido Conservador. Y eso no le gustó a las clases bajas. Y eso no le gustó al sector obrero ni campesino, que eran parte del Partido Liberal. Entonces ellos lo primero que hacen es denunciar al Partido Liberal, a todos sus dirigentes, incluyendo a Alberto Lleras Camargo, como traidores de las causas sociales. De hecho, eso es uno de los factores que hace que más adelante los liberales más radicales se unan a movimientos guerrilleros, etcétera, etcétera. Y entonces aquí el Partido Liberal y el Partido Conservador dicen como, sí, somos parceros, vamos a gobernar juntos, las élites de estos dos partidos. Pero las personas ya tenían mucho odio en ese momento, es decir, los liberales y los conservadores de clase media, bajas, campesinos, obreros. Bueno, acá quisiera dar una claridad, y es que no tengo muchas claridades de la construcción de la clase media en nuestro país, y no sé si en esa época ya podríamos hablar de clases medias. Así que si alguien tiene el dato, pues se lo recibimos para estudiarlo breve. Llevaban ya resto de décadas escuchando a los líderes de los partidos diciendo que habían que matarnos entre unos y los otros solo por el color, y calmar esas aguas tan turbias en ese momento ya era imposible, ya no había una posibilidad, y menos cuando se empiezan a frenar todas las condiciones que se habían logrado hasta el momento. Y ese cambio de gobierno lo que terminó haciendo fue reproducir más violencia, porque ya no se podía parar con un simple sí, ahora somos amigos y vamos a calmarnos. Y aquí, por ejemplo, me parece importante resaltar el papel de los medios de comunicación, porque pues Alberto Lleras Camargo ahí ya había fundado nuestra gran amiga revista Semana, que ojalá algún día de estos podamos hacer un video hablando de solo la historia de lo que ha significado la revista Semana para Colombia.
Y mientras la gente se está matando en los territorios, Revista Semana saca un artículo diciendo que a los colombianos no nos preocupa la guerra, que eso no son luchas políticas, sino que son una manada de delincuentes que se están matando por, como decían en la actualidad, líos de falda, y que se arropan o se acobijan en partidos políticos, cosa que no era verdad. Bueno, medios de comunicación desdibujando la realidad para quedar bien, ¿no? Algo que ahora ya no pasa, afortunadamente. Pero menciono esta situación, este punto, en cuanto me parece importante entender que desde este momento los medios de comunicación empiezan o toman más fuerza en crear manipulación en los sectores para poder desdibujar la realidad política que ha vivido nuestro país. Insisto, algo que sigue pasando en nuestra sociedad. Y a esto, es decir, a la pérdida del poder político por parte de los liberales, a unos medios de comunicación que niegan la violencia, a unos sectores que ya estaban demasiado ofendidos los unos con los otros, se suma una tensión social ni la zapa. ¿Por qué? Porque es que las personas ya se estaban organizando en movimientos, sindicatos, etcétera, etcétera, y se crean unas manifestaciones grandísimas. Por ejemplo, en 1946 hay disturbios en Bogotá y hay disturbios en Cali, que después terminan acumulándose en un gran paro que se realizó de transportadores liderado por la CTC, la Confederación de Trabajadores Colombianos, en mayo de 1947. Y esa protesta me parece fundamental porque el gobierno lo que hace es quitarle la personería jurídica a la CTC, vuelve ilegal la confederación, vuelve ilegal las movilizaciones y manifestaciones, y pues la gente termina saliendo más rebotada a poder tomarse las armas, etcétera, etcétera. De hecho, por ejemplo, uno de los elementos allí es que dentro de esas protestas se tenía pensado como objetivo derrotar el gobierno del Partido Conservador. O sea, ni siquiera era una manifestación con el fin de ganar derechos y condiciones laborales, etcétera, etcétera, sino que el objetivo era derrotar el Estado, ¿sí? Y eso me parece bastante importante porque eso está enmarcado dentro de una lucha internacional que, insisto, vamos a analizarla después. Toda esta tensión social terminó con mucha represión, porque entonces cuando el Estado le quita la personería jurídica y declara ilegal las manifestaciones y las movilizaciones y los paros, lo que hace es que la fuerza pública entra con toda a requisar, a matar, desaparecer, secuestrar, torturar a todos los dirigentes políticos para poder sacar información. Y eso pues, insisto, va sumando a que las personas sigamos teniendo un conflicto tan profundo como el que hemos tenido desde esa época en nuestro país. Y con esta decisión de volver ilegal todo lo que no pensara igual al Partido Conservador, lo que hace es expandir la violencia en todo el territorio. Esta vaina de la expansión de la violencia en todo el territorio, quiero que recuerden que al principio solo estaba focalizada en los Santanderes y en Boyacá. Y con esto que estoy comentando de volver ilegal las manifestaciones, lo que hace es llevando la violencia a varios territorios del país. Por ejemplo, en Nariño por Samaniego, particularmente en Caldas, en Antioquia, en Cundinamarca, en fin, muchos territorios en el país. ¿Por qué? Porque entonces los conservadores, ahora con el poder y con la venia del Estado en su generalidad, lo que hace es coger las fuerzas públicas para mandarla a diferentes territorios donde eran tradicionalmente liberales, para volverlos conservadores. Una práctica que también habían hecho los liberales antes y una práctica que también habían hecho los conservadores décadas atrás. Es decir, es una práctica recurrente, mandar a toda la fuerza pública con fuerzas paralelas al Estado, que hoy en día llamamos paramilitares, en su momento fueron pájaros, etcétera, etcétera, para poder conservatizar. Creo que ese es el concepto, conservatizar. Bueno, si tienen con claridad cómo es el concepto, me lo aclaran, por favor, que no recuerdo. Y esa expansión, por ejemplo, hace que llegue al occidente de Caldas. En el occidente de Caldas, en dos municipios, uno llamado Santuario y el otro llamado Belalcázar, es donde se hacen los primeros grupos hoy en día conocidos como paramilitares. En ese momento se llamaban pájaros. Y allí los conservadores empiezan a hacer operaciones, mandar grupos de personas a otros territorios para desaparecer a todo lo que oliera liberal y volverlo del Partido Conservador. Pueblos
pueblos enteros, masacres de familias enteras que estaban vinculadas al Partido Liberal pasaron en esta época. Por ejemplo, uno de los casos que me gusta resaltar siempre es el de Muniquirá, que había un bazar donde los liberales estaban haciendo recaudación de fondos para el partido y llegan los conservadores, pero pues siendo policías, y empiezan a disparar y matan a 6 personas y terminan 12 personas heridas. Cuando se le pregunta a los conservadores qué fue lo que pasó, dicen que ellos solo llegaron de almas caritativas a brindar seguridad al espacio y que los liberales apenas los vieron llegar empezaron a tratarlos mal, etcétera, etcétera, y los conservadores, los policías, lo único que hicieron fue defenderse y se defendieron como dándole balina a todo el mundo y matando 6 personas y dejando 2 heridos. Cuando se les pregunta a los liberales, pues ellos dicen que los conservadores, los policías, llegaron, empezaron a cerrar los negocios, sobre todo donde se vendía licor, y la gente decía como así un bazar sin licor, ¿qué les pasa? Hacen que los liberales se defiendan frente a este abuso de poder que están llevando los conservadores, y los conservadores a mansalva empiezan a dispararles y matarles. A la hora de la verdad, pues quién tuvo la razón o esto, yo creo que lo que siempre he dicho en estos videos o en otros lugares, de pronto uno no estudia la historia para darle la razón a unos o los otros, sino para entender qué era lo que estaba pasando. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Que ya eran tan profundos los odios que habían creado las élites de los partidos que las personas no necesitaban ninguna justificación para darse bala entre ellos y matarse. A todo esto le podemos sumar un elemento importante que es el apoyo internacional. Por ejemplo, en ese momento el movimiento comunista internacional enviaba apoyos a todos los países latinoamericanos, ya sea en términos de cuadros, les llaman ellos, que algún día explicaremos qué significa eso. Ojalá las personas que lo sepan lo puedan comentar ahí como para dejarlo en los comentarios, pues, y que la gente lo pueda leer. Y pues este apoyo internacional por parte del comunismo lo que terminó haciendo fue que existiera una estigmatización más del movimiento liberal o del movimiento campesino, obrero y demás. Yo no estoy diciendo que esté mal, es decir, todas las personas pobres del mundo debemos unirnos para poder resistir las opresiones del sistema. Y eso no está mal, al contrario, hay que seguir apoyándonos entre todos y todas. Solo estoy mencionando el caso porque era una de las justificaciones más grandes que usaban en ese momento el Partido Conservador en el gobierno. De hecho, en esa época pues había un temor al comunismo, le llaman ellos, que también no solo en el texto de la violencia de Orlando Fassborda, Umaña Luna y el del Monseñor Germán Guzmán, sino también en el último de No Matarás de la Comisión de la Verdad se habla un poco del miedo al comunismo. Otro momento de pausa dentro del video y es para dar la claridad en términos del movimiento comunista. Y lo hago y lo que estoy mencionando no es para estigmatizar el movimiento comunista en el país, ni mucho menos, sino que lo menciono es porque los campesinos y obreros en su mayoría no estaban organizados con el comunismo, sino que estaban organizados era con el Partido Liberal o con organizaciones que no necesariamente estaban aliadas al movimiento partidario. Y eso es una justificación que siempre han usado los medios de comunicación y las élites en nuestro país, y es justificar sus acciones por el miedo al comunismo. Hoy en día pues es el miedo al castrochavismo y cosas por el estilo. Y ya para cerrar quería decir algunos elementos de conclusión. 1. Cambiamos de gobierno y ese gobierno conservador lo que hizo fue frenar los avances en términos sociales que se habían llevado. 2. Los odios ya estaban generalizados, son como el jardinero Willy en Los Simpson. Es que liberales y conservadores son enemigos naturales, como los liberales y los conservadores, los liberales y los comunistas, o los liberales y otros liberales, malditos liberales, arruinaron el liberalismo. Y esa premisa aplica para todo, es decir, los conservadores se odiaban entre sí mismos, había una división, siempre ha existido una división de todos los sectores. Entonces, el primer elemento, hay un cambio de gobierno. El segundo elemento, ya había un acumulado de odio, de venganzas muy grande que era imposible frenar simplemente diciendo vamos a hacer la paz. Y como último elemento, medios de comunicación y apoyos internacionales fueron fundamentales en esta época, que terminarían desatando una violencia mucho más profunda de la que se vivió en su momento. Y eso sería todo por el momento. Más adelante vamos a sacar el video ya de 1948, ¿va? Que sería la tercera etapa de este primer momento. Ya como cuñas finales quería agradecer pues al apoyo de las personas con Anticosa,
Todavía tenemos edición especial para quienes deseen comprarla. Recuerden que viene la edición especial, más 4 ediciones de las revistas de bolsillo y los 3 cuentos para niños y para niñas, donde en Bogotá es gratuito el domicilio y pues en los otros territorios toca mirar cuánto cuesta esa vuelta, ¿vale? Muchas gracias a todos y todas, espero que tengan un excelente día. Y ya para cerrar, quería decir que ojalá entre todos y todas, desde las pequeñas acciones en la cotidianidad, podamos seguir construyendo un mundo mejor.